Hola, nosotros somos el equipo 1 que está conformado por Gael, Alex, Teus y yo, Luisa, y vamos a hablarles de la práctica número 4. A continuación le va a hablar Alex. Escogimos sus cálculos para esta discusión. Entonces, vas, Alex. Voy a proyectar pantalla. Ah. ¿Ya ven algo? Sí, ya. Ahí voy. Se cerró. Ya, Ahí voy. ya se ve. Ahí. Ahí le corta a Zeus. A ver. Simón. Ahí está bien. Bueno, lo primero que haremos para estos cálculos es identificar la reacción que está involucrada con el bicarbonato y el vinagre. Para esto, investigando un poco acerca de la reacción, tenemos lo siguiente. Tenemos que el ácido acético más el bicarbonato de sodio del lado de los reactivos van a generar acetato de sodio junto con agua y dióxido de carbono del lado de los productos. Además, si nos damos cuenta, no es necesario balancear la ecuación debido a que ya está balanceada. Hay el mismo número de elementos de cada lado de la ecuación química, por lo que ahora vamos a calcular la masa molar de cada compuesto. En este caso tenemos la masa molar del ácido acético, la cual consta de 2 carbonos, 4 oxígenos y 2 carbonos, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Y haciendo las cuentas, multiplicando por la masa molar de cada uno de estos elementos, tenemos que son 60 gramos por cada mol de ácido acético. Y haciendo un procedimiento análogo con los demás compuestos, tenemos que el bicarbonato de sodio tiene una masa molar de 84 gramos por cada mol. El acetato de sodio tiene una masa molar de 82 gramos por cada mol. El agua tiene una masa molar de 18 gramos por cada mol. Y el dióxido de carbono tiene una masa molar de 44 gramos por cada mol. Ahora lo siguiente que haremos en cuanto a la reacción es, en base a los datos que tenemos para la reacción, es decir, originalmente tenemos que usar 3 gramos de bicarbonato de sodio, vamos a identificar cuál de los dos es el reactivo limitante y en exceso, y para ello primero tenemos que calcular la cantidad de moles que representan los 3 gramos de bicarbonato de sodio. Para eso, multiplicamos nuestros 3 gramos de bicarbonato de sodio por nuestro factor de conversión, que como vemos en el apartado anterior, un mol de bicarbonato de sodio pesa 84 gramos de bicarbonato de sodio. Para ello hacemos la multiplicación, se anularían los gramos de bicarbonato y nos quedaría todo en términos de mol, por lo cual tendríamos 3 entre 84, que nos da aproximadamente 0.0357 mol de bicarbonato de sodio. Ahora vamos a calcular el vinagre, más bien dicho, del ácido acético que tiene el vinagre, y para ello es importante notar que el vinagre, al menos el que yo utilicé, tiene una solución al 5% de ácido acético, por lo cual si utilicé 50 mililitros de vinagre, sería encontrar el 5% de esos 50 mililitros. Y para ello, pues igual tendríamos que multiplicar por un factor de conversión. Serían nuestros 50 mililitros de vinagre al ser un 5%, lo podemos expresar como 5 por cada 100. Así que serían 5 mililitros de ácido acético por cada 100 mililitros de vinagre. Y de esta forma se eliminan los mililitros de vinagre y nos queda todo en mililitros de ácido acético, lo cual nos daría 2.5 mililitros de ácido acético. Ahora, investigando la densidad de este compuesto, tenemos que es de 1.05 gramos por cada mililitro. ¿Esto para qué nos sirve? Para encontrar la cantidad de moles, o más bien dicho, de gramos que tenemos y enseguida la de moles. Por ello, aquí lo que hice fue multiplicar de golpe por 2 factores de conversión. Primero, los 2.5 mililitros que tenemos
por la densidad, que es de 1.05 gramos sobre 1 mililitro de ácido acético. De esta forma se anulan mililitros y mililitros y nos quedan gramos. Y ahora sabemos, debido al primer punto, que la masa molar del ácido acético son 60 gramos por cada mol. Así que hacemos el factor de conversión para que se anulen los gramos con gramos y nos quede todo en términos de mol. Y realizando las operaciones nos quedaría que es 2.5 por 1.05 sobre 60 mol de ácido acético, que nos da aproximadamente 0.0437 mol de ácido acético. Ahora, fijándonos en nuestra reacción, tenemos 0.0437 moles de ácido acético más 0.0357 de bicarbonato de sodio y queremos ver cuántos moles. Aquí vamos a hacer de toda la reacción, pero en sí nos interesa saber de CO2, del dióxido de carbono, cuántos se van a producir. Para ello vemos que no hay la misma cantidad de moles y por ello vamos a identificar el reactivo limitante de esta reacción. Debido a que la ecuación está balanceada desde un principio, tenemos que todo está en términos de un coeficiente nada más. Todos los compuestos tienen un solo coeficiente. Es por ello que dividimos la cantidad de moles que tenemos de productos entre los moles de la ecuación balanceada. Y para este caso, al dividir entre 1 serían exactamente los mismos. Y como vemos que 0.0357 es menor que 0.0437, entonces podemos deducir fácilmente que el que tiene la menor cantidad de moles es el reactivo limitante, que en este caso es el bicarbonato de sodio. Y por consecuente el reactivo en exceso sería el ácido acético. Y es por ello que, a ver, bajando un poco. ¿Aquí? Ajá. Okay. En base a la ecuación balanceada, teníamos que un mol de bicarbonato de sodio nos producía un mol de dióxido de carbono. Así que ahora vamos a multiplicar los 0.0357 moles de dióxido de carbono, que son los que se producen por los factores anteriores. Vamos a multiplicarlo por su peso molecular, un factor de conversión para saber cuántos gramos de dióxido de carbono representa esto. Bueno, ahora sí. Ajá. Con 0.0357 moles de dióxido de carbono, lo multiplicaremos por un factor de conversión que es dependiendo de la masa molar de este compuesto, la cual son 44 gramos por cada mol de dióxido de carbono. Y así se anulan los moles y nos queda todo en términos de gramos. Y nos queda un total de 1.58 gramos de dióxido de carbono. Ya redondeando. Ya redondeando, ¿no? Aunque en este caso voy a tomar todo ese 1.5708. Ahora calcularemos el volumen teórico de este gas. Para esto lo hice de dos formas. La primera con la ley del gas ideal, el volumen de los gases. Y también cabe decir que aquí tomé en cuenta los parámetros o estándares de temperatura y presión, es decir, una temperatura de 273.15 Kelvin, que son 0 grados centígrados, y una presión de una atmósfera. Así que tenemos la fórmula ahí arriba, en la que se ve que el volumen es igual a el número de moles que tenemos por la constante de los gases, por la temperatura, todo sobre la presión. Ahí yo digo que yo no utilicé eso. No, o sea, sí lo utilicé, pero no. Es decir, la temperatura yo la tomé como a 25 grados Celsius, entonces pues eso se lo sumas a los Kelvin y te da 298.15 Kelvin y pues el volumen a esa temperatura cambia. Yo la verdad lo tomé como 273 también, pero yo me imagino que no debe de afectar mucho. Pues no lo No, de hecho afecta. no, nada más son como unos cuantos decimales. Más bien.
Bueno, en realidad creo que sí, no lo afecta así como tal el hecho de que hayas tomado otra temperatura, solamente cambia el volumen por obvias razones, ¿no? Sí. Sí. Ay, pues. Y por ejemplo, a mí, bueno, con eso me dio 873 mililitros de CO2, es decir, 72 mililitros más que a Alex. Pero pues repito, lo consideré porque pues a esa temperatura realicé aproximadamente el experimento. ¿Ya volvió turbo? ¿O si les está haciendo tacos? Bueno, pues como dije, ahí me salió de 801 mililitros a temperatura y presión normales. Pero también lo calculé en base a la densidad del dióxido de carbono, en la cual es de 1.976 por 10 a la menos 3 gramos por cada mililitro. Entonces, con la cantidad de gramos que tengo de dióxido de carbono, que son 1.5708, la multiplico por el factor de conversión, que es de la densidad. Por cada mililitro de dióxido de carbono hay 1.976 por 10 a la menos 3 gramos de dióxido de carbono. Así se anulan los gramos y nos queda todo en mililitros para un total de 794.94 mililitros. Bastante parecido a los 801 mililitros con la ley de los gases. Bueno, a mí la verdad es que los cálculos me quedaron, creo que prácticamente como los de turbo. Nada más, bueno, la diferencia es que sí yo apliqué el redondeo directo, pero creo que eso no importa mucho. De hecho, bueno, también otra polémica que surgió fue, bueno, entre nosotros fue lo de que, bueno, en la práctica se nos pedía pesar el sistema que realizamos, es decir, la botella con el globo antes de reaccionar y después de reaccionar. Y bueno, la polémica fue que al momento de pesarla ya hecha la reacción, pesaba 1 gramo menos pues, sin la reacción. Y esto, pues, bueno, en lo particular a mí pienso que se debe a dos cosas principales. O sea, puede ser una u otra. La primera, pues, fue de que vayan errores de medición al momento de pesar los 3 gramos, al momento de medir los 50 mililitros, y al momento de colocar el globo, pues se pudo haber escapado o, bueno, un factor de error y causando que se perdiera 1 gramo de, pues ¿cómo se llama? Pues sí, del sistema, ya que, pues en teoría nos debería de pesar lo mismo, porque pues, como también aquí vemos la conservación de la masa, digo, de la energía y de la materia, pues no se cambia ni se destruye, solo se transforma. Y la segunda teoría que yo tenía era que, bueno, que el bicarbonato de sodio que yo utilicé no estaba al 100% de pureza como lo prometía en su envase. Y luego añadiéndole también que solamente teníamos 5 mililitros de ácido acético, pues eso causó que se, también se perdiera ese gramo, porque por la impureza que tenían los reactivos. En mi caso sí se mantuvo el peso, pero mi balanza electrónica no mide puntos decimales. Entonces, creo que si hubo algún cambio por mínimo, yo no me percaté de ello. Y yo tenía la teoría de que se mantenía por la densidad. Sí, de hecho, yo también anduve pensando en eso de la densidad. Es que, como digo, bueno, también está la pinche báscula, nos demuestra, nos demuestra como tal un número entero. Y cuando nosotros hacemos los cálculos, nos demuestra que viene con decimales que vendría siendo 1.57 aproximadamente del dióxido de carbono. Cuando nosotros ponemos a pesar el globo, nada más nos demuestra esos dos. O sea, no nos demuestra esa pérdida cuando la báscula nada más viene demostrando nada más números enteros.
Así que por una parte también vendría siendo errores de cálculo, pero de nuestros dispositivos, más no de nuestros cálculos o de lo que nos haya hecho. Al igual también hubiera sido una alteración cuando nosotros no pusimos bien el globo dentro de la boquilla de la botella. Quizá salió algo de aire y pues también hubo esas alteraciones de peso. De hecho, bueno, según yo lo que estimé que se produjo en la reacción de dióxido de carbono fue 1 gramo, así 1 gramo cerrado, porque pues ese fue el que me faltó. Y bueno, teóricamente debía de dar 1.5 más o menos, 1.571 más o menos creo, es lo que había calculado mi compañero. Entonces, pues esa diferencia no es mucha. Y pues ahí va la justificación del por qué los errores de medición y también este caso de pesaje de la balanza, de la misma balanza, también pudieron haber inferido en esto. De cierta forma. Ya aquí la cortamos con Víctor. Como digan. ¿O quieren meterle algo rápido? Porque a mí ya no se me ocurre más, porque lo que causó polémica fue precisamente lo de la balanza y el globo. Sí, pues es como había dicho, ¿no? Como en algunas demuestra que nada más es el número entero, pues te lo redondea y te pasa 2, en vez de que te lo demuestra así como 1.50 o 1.57, ¿no? Aproximadamente. Sí, también eso, el redondeo de la balanza, es lo que yo creo que a muchos les afectó, y más el que su balanza no midiera con punto decimal. Sí. Nada más, pues yo nomás voy a agregar que, base a lo que yo pesé y todo eso, me obtuve un peso aproximado de 1.32 gramos de dióxido de carbono en el globo, y dividiéndolo entre el teórico que debería de ser, me sale un rendimiento aproximadamente de un 80%. Bueno, sí, en esa parte a mí, según ahora sí que yo considerando la impureza que tenía el dióxido de carbono, la cual la calculé que estaba al 64% y no al 100% como decía el empaque, tuvo un rendimiento de la, ¿cómo se llama? De la Reacción. reacción del 64% igual. Yo tuve un rendimiento, bueno, a mí me salió un rendimiento del 73%. Pero es como digo, fue por la báscula quizá. Y también por las impurezas de todo, de los dos reactivos. Creo que también hubo una como teoría en que las básculas no llegaban a pesar el globo porque el globo estaba flotando de alguna manera. No me acuerdo quién me la dijo. Bueno, de hecho, bueno, sí, a lo mejor no es que flote. Bueno, sí, sí se puede decir así que flota, porque Es que da pues como una sensación de lividez, más o menos, ¿no? Aquí Una todos sensación de flotan. lividez, que no haya peso así. y al elevarse pues ya no hay peso, porque pues la balanza se rige, bueno, ahora sí que obtienes los cálculos porque en base al peso que se le aplica a los sensores que tiene. Entonces, al momento de elevarse el globo, pues ya no hay ningún peso que, bueno, hay menos peso que actúe sobre esos sensores. Entonces, por eso marca un error de, bueno, en este caso 1 gramo, lo que les haya disminuido a O ustedes. aparece 0, Se dependiendo. eleva de cierta forma porque los gases buscan ir arriba. Exacto. Y pues de hecho, cuando pesas el globo individualmente, pues sí te marca un peso. Ujú. Y no un peso bueno, determinado y no 1 gramo como tal que se quitaba cuando estaba todo unido el sistema. Exactamente. Bueno, a mí me pasó que lo pesé y primero se me lo pesaba como 2 gramos, pero hizo un movimiento con el globo y me lo dejó de pesar. No sé si fue error mío. No, de hecho no, porque a mí también me pasó lo mismo. Yo en la práctica, cuando lo grabé, me marcó 0. Ya después de eso, pues lo volví a poner bien, ¿no? Y me marcó 2 y yo dije, ¿qué onda? Y lo tuve que volver a grabar. Porque pues yo digo que sí también puede ser una alteración, ¿no? Debido a lo que dice Gael, que porque como se nota esa tal sensación de lividez en el globo, no, los sensores de la báscula como que no lo percatan.
y como que va quitando el peso o no aparece el peso como tal que debería de pesar nuestro objeto. Sí, pues es que eso suena más lógico que, bueno, otras cosas. Y podría ser algo, ahora Hay sí que poco bastantes razonable. teorías, Sí. pero creo que la más acertada es en sí todos los factores que afectan y la variación que puede haber en las básculas, porque también yo tuve que repetir el experimento 2 veces porque en el primer caso se escapó muchísimo gas de la botella y sí hubo una diferencia a la hora de medir, de pesar ambos. Pero bueno, aquí. Ahora sí, creo que aquí lo vamos a dejar. Gracias por su atención y esto ha sido todo de nuestra parte, del equipo 1.